entender que todas esas estrategias que hagamos necesitan tocar 3 puntas. No es solamente un tema material o un tema de efectivo, de dinero, tiene que ver con mucho más. Y esas 3 puntas son entender qué es lo que los mueve emocionalmente, qué es lo que los mueve racionalmente y qué es lo que los mueve cognitivamente. Gracias a Dimasi, cuida tu salud y tu bienestar. Gracias al Urgent Care y a Benemergencia, siempre presentes. Gracias a REM, que te acompaña en todos los momentos importantes de tu actividad digital. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast que rompe el status quo de los empresarios y los emprendedores y donde buscamos contarles todas esas herramientas y tips que están del otro lado en ese backstage y que son tan importantes para poder operar un negocio hoy en día. El tema de hoy me fascina porque puedo decir con muchísima certeza que de cada 10 empresas que me llaman, por lo menos 9 tienen este problema. Y ahí es donde les va la siguiente pregunta. ¿Les ha pasado o han escuchado algo como, es que hace 5 años nos iba buenísimo cuando éramos muy poquitos, pero ahora que hemos crecido ya no nos está yendo tan bien? Y no me refiero a los resultados financieros de la compañía, porque esos pueden estar en el tope yéndoles espectacular. Me refiero al equipo, a los colaboradores, a la cultura interna que hay dentro de una organización. ¿Qué pasa? Que muchas veces yo llego cuando ya está como el problema un poquito así más álgido y más armado, y normalmente los equipos de recursos humanos, talento, incluso presidencia, dirección general, nos llaman comentándonos que habían hecho algunos ajustes, que habían creado que sea una filosofía de gestión, pero el problema es que no todo se detalla allí, hay muchas más cosas que hacer. Si fuese solamente una filosofía de gestión fuese mucho más fácil, pero incluso ya eso no se usa tanto como antes. Ahora vivimos muchísimo más dentro de las organizaciones por 2 temas clave y uno tercero de retruque. El primero tiene que ver con el propósito para el que sirve esa organización, la razón de ser donde la gente se conecta. Yo voy a trabajar todos los días porque esa empresa es de esta manera o porque es de esta otra manera. Es lo que te mueve, literalmente. Lo segundo es cuál es el modelo dentro de esa empresa, de qué tipo de negocio estamos hablando, porque una cosa es mi business model, mi modelo de negocio, de cómo yo funciono, de cómo toda la parte del equipo, de las finanzas, de la parte comercial, etcétera, funciona, y otra parte es cómo internamente operamos con un modelo cultural. Y el tercero, que es como de retruque, como les decía ahí, un adicional, tiene que ver con el manifiesto, cómo yo me siento como colaborador internamente organizado, conectado y capacitado para estar dentro de esa organización. Parece una tarea fácil, pero realmente no lo es. Es un punto de dolor de 9 de cada 10 empresas y lo viven en el día a día. Hay muchísimas que se acercan y que entienden cuando está en ese momento, ¿saben? Como cuando tienen la olla de presión y empieza a sonar el humito, pero todavía no ha terminado de salir y explotar. Hay otras que ya lo hacen cuando explotó y ahí el problema sí puede ser muchísimo mayor y afecta por completo tu reputación. Esto no es un tema de recursos humanos 100%, esto es un tema de toda la organización, porque si nuestros colaboradores no están contentos, tienen problemas internamente, ¿eso qué va a pasar? Hacemos eco hacia afuera y afectamos nuestra reputación. Recuerden que la reputación es todo lo que todo el mundo dice de mí, menos yo, y no podemos caer en ese juego. Fíjense los típicos ejemplos que pasan. El primer ejemplo de ellos es cuando en estos procesos de bien sea crecimiento o bien sea un cambio de modelo de negocio o una fusión entre 2 negocios, el equipo que antes existía ya no es el actual porque sus perfiles cambiaron por completo. Es decir, imaginémonos que antes teníamos un grupo de personas que eran súper estratégicas y ahora lo que necesitamos es un grupo de personas súper creativas y unos programadores. Hay un cambio total del perfil del que estemos hablando y por supuesto eso va a impactar dentro de la cultura de la organización. Desde la manera en que la gente se viste, la manera en que la gente se comunica, la manera en que nos estructuramos e incluso la manera en que tratamos a nuestros clientes y a nuestros consumidores. Otro punto importante tiene justamente que ver con cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un crecimiento muy acelerado y tenemos una estructura que quizás era de 20 personas ahorita y dentro de un par de años de 600 personas, maravilloso, las finanzas están yendo buenísimo, pero la gente está cero conectada. Así como antes le dedicábamos muchísimo a una inducción súper personalizada, cuando la gente entraba, tenía hasta casi que mentor personalizado para todo lo que tenía que ser, ya en este esquema de las 600 y pico de personas, no lo tengo. Y la gente lo empieza a sentir, empieza a resentirlo y empiezan a haber oportunidades de mejora importantes.
O cuando ha pasado que incluso dos grandes empresas o pequeñas o medianas se fusionan y no sé con cuál de las dos quedarme porque tengo exactamente los mismos cargos en las dos operaciones. ¿Qué pasa? Hay problemas a lo interno y hay problemas asociados a cultura y eso, por supuesto, siempre va a repercutir en clima organizacional, en afectación, bienestar y en todo ese tema que tiene que ver con la felicidad dentro del trabajo, que de hecho es una tendencia global, cómo ser feliz dentro del trabajo. Y eso no solamente se logra con juegos de ping pong o dándoles un espacio para los videojuegos. Tiene que ver muchísimas cosas más. Y vamos a ver un poquito más allá de esto. Cuando hablamos de felicidad dentro de las organizaciones, hay una tendencia global que incluso estamos creando dentro de los departamentos de recursos humanos una área o una persona, un área funcional que está dedicada a la felicidad y al bienestar de esas personas. ¿A qué nos referimos con esto? Históricamente siempre tenemos los típicos beneficios que están asociados a la salud, o a temas de horario, o temas de flexibilidad, temas de sueldos. Esos son como los típicos argumentos cuando nosotros tenemos una persona dentro de la organización. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente cada vez necesita más atención frente a otros temas. Y ahí es donde entra esta tendencia de la felicidad. ¿Cómo hacer a nuestros empleados felices? Se sorprenderían las distintas acciones que esto implica. Y la primera tiene que ver justamente con entender que no todos mis colaboradores funcionen igual. Acá necesito entender incluso las generaciones. Una persona probablemente de 60 años frente a una persona de 20 años tiene necesidades totalmente distintas. La felicidad del de 60 años es quizás tener estabilidad para sus últimos años de vida. El que tiene 20 años lo que quiere es poder tener el acceso a un transporte muchísimo más fácil, accesible y con el cual pueda trasladarse para su oficina de una manera más agradable. Son distintas necesidades, pero necesitamos entender a todo. Entonces, en ese primer punto es entender con quién estamos trabajando, nuestra segmentación interna. Quiénes son, a qué generación pertenecen, qué los mueve. Igualito que hacemos con el buyer persona externo, necesitamos hacerlo a lo interno. Si tiene familia, si no tiene familia, si en vez de querer tener hijos lo que quiere es tener mascotas, si es más bien pro familia, es pro deporte, gastronomía, es decir, entender absolutamente todo, entender con quién hablamos. El segundo es entender que todas esas estrategias que hagamos necesitan tocar tres puntas. No es solamente un tema material o un tema de efectivo, de dinero. Tiene que ver con mucho más. Y esas tres puntas son entender qué es lo que los mueve emocionalmente, qué es lo que los mueve racionalmente y qué es lo que los mueve cognitivamente. Nosotros tenemos dentro de todas las organizaciones estos tres tipos de personas. Por eso es que nuestras acciones tienen que ir derivadas a este tres tipos de personas. No podemos hacer solamente acciones como la mesa de ping-pong o la de los videojuegos o un spa dentro de la oficina porque se le pega solo lo emocional. Al racional no le va a pegar y al cognitivo tampoco. Entonces necesitamos entender que nuestras estrategias tienen que estar enfocadas en acciones para estos tres tipos, equilibradas para que en algunos momentos uno se conecte más que otro. Siempre va a pasar así. Es como cuando una persona ve una película, hay gente que le llama más la atención la dirección de arte, al otro la iluminación, al otro el guión y al otro el actor. Eso funciona exactamente igual. No todos tenemos los mismos gustos y hay que aprender a entenderlo de esa manera. Lo tercero tiene que ver mucho con entender que no solamente las acciones positivas o las estrategias de acciones van a funcionar. Necesitamos tener un modelo cultural clave y entendido por todos. Es decir, nosotros somos una organización cliente céntrico o somos una organización que nos enfocamos en la comunidad como el centro o nuestro talento humano es el centro de todo. ¿Qué tipo de cultura tenemos dentro de la organización que nos permita estructurar esa columna vertebral de los valores de nuestro ADN que hace tantas cosas como la manera en que me visto, la manera en que hablo, la manera en que interactúo con mis pares o que vea a otras personas de otro equipo, la flexibilidad en trabajo, los horarios, el si es híbrido o si es presencial o si es virtual? Hay muchas características que solo pertenecen a un tipo de generación y un tipo de organización. Es como cuando uno dice, bueno, es que cuando yo voy para una startup, normalmente la gente está en franela y jeans y cuando voy para un banco, la gente está de traje. Sí, pasa exactamente así, porque tienen muy claro su modelo. Tú un modelo como el bancario no vas a tener la mitad en jeans rotos y la mitad en traje. Eso no va a pasar nunca, porque su modelo está súper claro. Y ese punto hay que tomarlo en cuenta porque sí comunica y sí repercute en la reputación. Ahora, cuando tenemos estos tres factores, necesitamos entonces empezar a trabajar. ¿Y cómo empezamos a trabajar? Bueno, con ese mapa, entendiendo, segmentando, evaluando nuestro modelo, y ahí es cuando empezamos a trabajar en lo que tiene que ver con si nuestro propósito realmente está calando dentro de la gente o no. La gente lo entiende, lo vive, se asemeja, no se asemeja.
porque no hay nada peor que tener a alguien que no se conecte con lo que nosotros hacemos. Si nosotros tenemos a una persona dentro de nuestra organización que no está de acuerdo con lo que nosotros vendemos, con lo que nosotros ofrecemos o con lo que nosotros promovemos, lamentablemente esa persona no encaja allí, probablemente sí encaje en otro espacio. Si nosotros tenemos al contrario, personas que se conecten con nosotros, que vivan con pasión lo que nosotros hacemos, créanme, señores, que es tan funcional y tan positivo como el mercadeo. Son personas que van a hablar tan bien de sus organizaciones que van a apoyar y aportar como embajadores de marca en todos lados para que esta marca pueda resaltar y pueda realmente trascender. El tema es que necesitamos estructurarlo de manera muy lógica y muy organizada. Dentro de estos modelos culturales, por ejemplo, si tenemos el cliente céntrico, que es que colocamos al cliente en el centro, todo nuestro modelo tiene que ir en torno a eso. Es decir, lo más importante para nosotros es el cliente, la satisfacción del cliente, la experiencia del cliente, el gusto del cliente, el entender a nuestro cliente. Si nosotros colocamos al contrario, por ejemplo, al talento, a las personas en el centro, probablemente seamos una empresa de servicios, porque para nosotros es demasiado importante que nuestro talento humano viva, exprese y, bueno, sude por todos lados el ADN que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos en servicio, esa cultura organizacional tiene que ser exactamente igual. Desde la manera en que saludamos, la manera incluso en que abordamos una persona, que hacemos una aproximación, que le damos seguimiento, que nos comunicamos, es totalmente distinta a la del producto, porque el producto en sí está en un espacio o está en un sitio y tú lo agarras por otro tipo de conexiones. En el caso del servicio es totalmente distinto. En el caso del servicio, lo que vende es justamente la persona que está detrás. Y si no, imagínense un poquito. Imagínense que ustedes van a un espacio de teatro donde el punto principal de entrada, bueno, son las personas que te venden el ticket para entrar dentro del teatro. Cuando tú vas a ese sitio, son dos visiones totalmente distintas. Si tenemos una visión del típico empleado que está quizás hasta comiendo chicle, que te está hablando con desgano, que no necesariamente te está prestando atención y que te dice, bueno, ahí tiene la cartelera para que vea todo lo que estamos viendo y tú tienes que resolver. Eso es casi como que pongas una pantalla y tú hagas autogestión. Es preferible y tiene mejor reputación. Pero si tenemos a otra persona que al contrario te atiende y te explica es que no sabe, tenemos esta obra, pero cuéntame qué te gusta a ti, qué tipo de estilo tienes tú. Ah, bueno, a ti te gusta este tipo, no, entonces a ti te va a ir mejor con esta obra y yo te recomiendo que vayas a la siguiente hora para que primero te tomes un café y puedas estar relajado y puedas entrar. La experiencia es totalmente distinta. Son dos experiencias del mismo punto, pero distintas. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos al talento como el centro. Entendemos que el servicio depende de nuestra gente y que tenemos que trabajar justamente en eso. ¿Cómo lo trabajamos? Con habilidades. No todo el mundo sabe comunicar de la manera efectiva o empática como requerimos, con protocolos incluso de cómo saludamos, qué decimos, cuándo lo decimos, cuándo abordamos. Tercero, con el entendimiento muy claro de la propuesta de valor por nuestros empleados, por nuestros colaboradores, para que eso pueda permear. Y cuarto, por vivir la experiencia de lo que estamos viviendo. Fíjense cómo marcas tan impresionantes a nivel global lo viven. Uno, por ejemplo, de Disney, y Disney desde la persona que tú entras, que te recibe la banda o el ticket de entrada, hasta la persona que te vende un refresco, no importa si está haciendo 40 grados de calor, no importa si está lloviendo, siempre te va a atender de una manera positiva. Incluso va a entender tus situaciones. A mí me pasó algo muy curioso. Y se lo cuento porque en un viaje con mi familia, yo había comprado unos tickets especiales para Disney, que eran como para una atracción que solamente podías tener unos tickets aparte, es decir, no venía como en tu entrada. ¿Y qué me pasa? Que cuando mi hijo ve la atracción, le dio miedo y no se quiso montar. Y el valor de la entrada yo lo iba a perder. Yo por no dejar, dije, bueno, me voy a acercar a alguien de servicio al cliente, me acerco y le explico, mira, yo había comprado esto porque si no iba a perder el cupo, porque bueno, los que han ido a este tipo de parques saben que eso es como el juego del hambre, hay que darle bien rápido y eficiente para poderlo lograr. Y le dije, no lo logré montar porque pues le dio miedo y Disney siendo Disney, pues me dijo, no se preocupe que le vamos a retornar el dinero a su tarjeta de crédito y en menos de 24 horas lo tiene. Y en menos de 24 horas tenía retornada la entrada que mi hijo no había utilizado, no porque ellos habían tenido un problema, sino porque mi hijo a última hora había decidido no estar. Fíjense qué diferente una experiencia a que me hubiesen dicho, bueno, lo lamento, su hijo hubiese pensado mejor antes de haber adquirido la entrada. Sí, quizás el monto de la entrada era muy, muy económico, porque era una cosa muy pequeñita, no era el parque, sino algo muy pequeñito y muy puntual, pero la manera en que me abordaron y que me dijeron esa respuesta para mí lo fue todo.
¿Por qué? Porque Disney justamente tiene un modelo cultural muy enfocado en servicio, en hacer que la gente viva una experiencia mágica en todo momento. De hecho, yo siempre me pregunto por qué será que la gente hace colas durante tanto tiempo y las hace felices. Algo tiene que tener de magia detrás de todo eso. Otro ejemplo tiene que ver con cuando, por ejemplo, tienes el punto en el medio de clientes, o sea, es decir, cuando ese modelo es cliente céntrico. Un ejemplo fascinante de esto es la cadena de comida rápida McDonald's, al igual que muchas otras, pero este en particular ha entendido a nivel global que uno de los puntos y diferenciadores más importantes es la agilidad. La gente busca fast food, comida rápida. Es decir, no queremos un restaurante donde nos sirvan y donde vayamos a pasar mucho tiempo. Vamos directamente porque tenemos un punto de dolor, que es que tenemos hambre y necesitamos comer. Entonces yo me encuentro en un sitio donde cada vez más hay pantallas, donde tú mismo haces tu autogestión, tú pides tus órdenes y simplemente las retiras. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que permite más rapidez, más agilidad y más eficiencia en ese proceso de comida rápida. El punto acá tiene que ver es entender a quién estamos poniendo en el centro, qué modelo de cultura tenemos y cuál es la eficiencia que queremos lograr. Va a variar muchísimo de acuerdo al tipo de negocio. No todos los negocios son iguales. Por supuesto, no es lo mismo consumo masivo que hotelería, donde en uno entra más el tipo de producto y la agilidad y en otro entra más el nivel de servicio. Y la tercera pata tiene que ver con justamente cuando pones a la comunidad en el centro. Todo eso tiene que ver muchísimo más con aquellas organizaciones que están mucho más enfocadas a temas más sociales, donde haces entender que lo más importante no es que el cliente gane ni que el colaborador esté feliz, sino es que la comunidad tenga la retribución necesaria por lo que se está buscando, desde una limpieza de playas hasta un producto que es ecológico, a cualquier tema que tenga que ver con un impacto social. Y aquí el punto más importante dentro de todo este proceso es nuevamente entender, vayamos nuevamente recapitulando. El primero es identificar el mapa que tienes completo, el segundo el de la segmentación y el tercero es cuando entras ya en ese momento directo del modelo cultural para tú poder permear eso a una cultura organizacional. Es literalmente cuando tú vas a un país y tú tienes clarísimo el tipo de país en el que estás porque todo está hecho para que ese país te transmita eso desde su identidad o su cultura. Es exactamente lo mismo dentro de una organización. Ahora, ¿qué pasa? Para poder dar el primer paso, necesitamos entender que uno, si tu empresa está en algún tipo de cambio, cualquiera que sea, fusión, cambio estructural, cambio de modelo, crecimiento, nuevas líneas de negocio, unidades que ya no existen y existen unas nuevas, cualquier cambio, por mínimo que sea, necesitas hacer un stop y entender qué está pasando para poder saber qué vas a hacer con el resto de la organización, porque la cultura va a ir variando de un lado al otro de acuerdo a cómo vaya a ser el modelo. No es lo mismo un modelo financiero o un modelo de una ONG, por ejemplo. Lo segundo que necesitamos entender mucho acá es ese empresario, ese emprendedor que necesita entender el qué está pasando, entender si realmente la gente se está conectando con los nuevos cambios o no. Dentro de nuestra página web Marcas que Trascienden, les voy a dejar por acá un link para que ustedes puedan ingresar un termómetro gratis que básicamente ustedes van a responder todas sus preguntas y eso les va a dar un resultado que les va a permitir decir a ustedes, por supuesto, depende de las respuestas que coloquen, porque el instrumento se basa en todo lo que uno coloque, una primera aproximación de cómo se encuentra ese clima dentro de tu organización. Y a partir de ello puedas tomar, evidentemente, medidas para poder manejar todo lo que tiene que ver con el tema cultural. Pero ¿qué es importante? Nuestros colaboradores, nuestra cultura, todo lo que tiene que ver con esto es impresionante cuando cambia, específicamente cuando entendemos que no somos nosotras. Es decir, la cultura no es la persona que dirige la empresa, ni el empresario, ni el emprendedor. La cultura es lo que hace a la empresa, la gente, el tipo de modelo que tiene y el tipo de organización en la que se encuentra. No se tiene que parecer a mí. Las cosas que se hacen en el mundo de la felicidad y el bienestar no se tienen que parecer a mí, porque lo que para mí es feliz, para otro no lo es. Y lo que necesitamos es entender que nuestro buyer persona está dentro de la organización en ese backstage y no precisamente es lo que estamos viendo frente al espejo. Es decir, no es lo que nosotros mismos vivimos, lo que a nosotros nos gusta, sino es entender el que está detrás de nuestra organización. Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Este es un tema que tiene mucha tela para cortar, así que igual, si se quieren tomar un café virtual conmigo, siempre me pueden conseguir en mis redes sociales, Ana K. Cárdenas López, y de allí pueden derivar a toda nuestra página web, Threads, LinkedIn, YouTube y todos nuestros canales para que podamos conversar y tomarnos ese café virtual. Recuerden que les dejo por acá el link para ese termómetro que los va a hacer entender esa primera aproximación y me encantará verlos en un nuevo capítulo de El lado oscuro de la comunicación
el podcast que rompe el status quo para los empresarios y los emprendedores en todo lo que tiene que ver con negocios, comunicaciones y reputación. Básicamente ese mundo que está detrás y que queremos cada vez hacer más visible y más parte del día a día para que nuestras marcas trasciendan.